La soldadura es uno de los procesos que mayor evolución ha experimentado en los últimos años. La incorporación a las carrocerías de novedosos sistemas de unión y de nuevos materiales, como el aluminio, o la cada vez más generalizada galvanización de las carrocerías, obligan a modificar los procesos de soldadura en general y de MIG-MAG en particular. Máquinas de tecnología inverter, sinérgicas y nuevos sistemas de arrastre del hilo y de aportación del material permitirán mayor control del proceso de soldadura y la unión de gran cantidad de materiales de diferentes espesores. La soldadura MIG-MAG consiste en un proceso de soldeo al arco eléctrico con protección de gas. El calor necesario para la soldadura es generado por un arco eléctrico que se establece entre un electrodo consumible y el metal que se va a soldar. El electrodo es un alambre macizo que puede ser de diferente naturaleza según el proceso y tipo de material a unir, el cual se alimenta de forma continua a la antorcha de soldeo. El electrodo se encuentra protegido por una campana de gas que aislará al metal fundido y al material de aportación de la contaminación de la atmósfera. Dentro de los gases empleados en este tipo de soldadura, se debe diferenciar entre los gases activos, aquellos que reaccionan químicamente a la temperatura del arco, y los gases inertes, los que permanecen inalterables en cualquier circunstancia. Si el gas utilizado es activo o está combinado con otro inerte, se tratará de un proceso de soldadura MAG. Si por el contrario el gas usado es inerte, el proceso será de soldadura MIG. Si bien las máquinas de soldadura han evolucionado notablemente en los últimos años, su base de funcionamiento y los elementos que las conforman siguen siendo los mismos. Se distinguen los siguientes: fuente de alimentación, sistema de alimentación de gas, unidad de alimentación del hilo, manguera y pistola y panel de control. Fuente de alimentación. Se encuentra formada por transformadores que reducen el voltaje de la corriente de la red y por rectificadores de corriente que convierten la corriente alterna en continua. En las máquinas dotadas de tecnología inverter, la transformación de la corriente se realiza mediante la aplicación de tecnología electrónica a través del uso de circuitos inversores. En cualquier caso, las fuentes de alimentación serán capaces de proporcionar las intensidades adecuadas a cada proceso de soldeo, siendo además fuentes de alimentación de tensión constante, de forma que para pequeñas variaciones en el proceso no haya interrupción del arco de soldadura. Sistema de alimentación de gas. Se encuentra formado por la botella del gas protector, un manorreductor, un manómetro y una electroválvula. El manorreductor se encargará de reducir la presión del gas de la botella, mientras que el manómetro hará las veces de caudalímetro, permitiendo el control del caudal de gas aportado. Este caudal suele regularse a un valor, medido en litros por minuto, de unas 10 veces el diámetro en milímetros de la boquilla de contacto. La electroválvula regulará la salida del gas. La aportación de este se mantendrá un cierto tiempo después de haber cesado la soldadura, protegiendo de una manera más eficiente el baño de fusión. Unidad de alimentación del hilo. Existen dos tipos de unidades de alimentación, aquellas que forman parte del cuerpo de la máquina y las que se disponen de forma independiente. En la unidad de alimentación se encuentran los rodillos de arrastre del hilo y la propia bobina de material de aportación. Los rodillos de arrastre son de diferentes tamaños y secciones en función del material a soldar y del diámetro del hilo. Para materiales de aportación blandos se usarán rodillos con una sección semicircular, mientras que en materiales de mayor dureza
La sección será en forma de triángulo invertido. En ambos casos, la presión sobre el electrodo debe ser la apropiada a cada tipo de material. Existen además sistemas de arrastre de hilo alternativos, como los denominados sistemas pull y push-pull. En el primero de ellos, la propia pistola de soldadura dispone de rodillos de arrastre. En el segundo, se dispone además de un sistema de rodillos en la unidad de alimentación del hilo. La ventaja de este tipo de sistemas es que los rodillos no empujan al hilo, sino que tiran de él, minimizando el riesgo de que el hilo se enrede y permitiendo el uso de mangueras de mayor longitud. En la manguera se encuentran los sistemas de refrigeración, el cableado para la transmisión de la corriente eléctrica, las camisas a través de las que discurre el material de aportación y el sistema de transferencia del gas de protección hasta la pistola. Es importante que la manguera de soldadura nunca esté enrollada, sino perfectamente estirada para favorecer la salida del hilo. La pistola de soldadura se encuentra formada por los siguientes elementos. Tobera de salida del gas. Canaliza el gas protector y puede ser de diferentes diámetros. Se encuentra aislada de la boquilla de contacto y debe estar limpia para evitar turbulencias del gas. Boquilla de contacto. Guía el hilo a través de la tobera y provoca el contacto eléctrico que suministra la corriente desde la fuente de alimentación. Normalmente es de cobre o alguna de sus aleaciones, y su diámetro dependerá del hilo empleado. Interruptor de soldadura. Su accionamiento ejecuta los procesos de soldeo. Conductos para refrigeración. Se emplean únicamente en máquinas sometidas a elevados regímenes de soldadura con intensidades de soldeo elevadas. Panel de control. Es el elemento en el que se encuentran situados los mandos de control de los parámetros de soldadura como la intensidad, la tensión y la velocidad de alimentación del hilo, así como temporizadores de la soldadura y tiempos de enfriamiento. Pueden existir paneles en los que el control se realiza a través de potenciómetros o máquinas en las que la regulación se realiza de manera digital. También existen las denominadas máquinas sinérgicas, que poseen un control interno que armoniza automáticamente todos los parámetros, pudiendo elegir entre una serie de programas. El comportamiento del arco, la forma de transferencia del metal a través del arco, la penetración del cordón de soldadura y su forma y limpieza se encuentran condicionados por la conjunción de una serie de parámetros. Destacan los siguientes. Polaridad de la corriente de soldadura. La soldadura MIG-MA se realiza mediante corriente continua, conectando el electrodo al polo positivo del circuito eléctrico que se forma y la pieza al polo negativo. De esta manera se logra un arco estable en el que el mayor calentamiento se producirá sobre el propio electrodo, aumentando así su capacidad de fusión y logrando un cordón con buena penetración y aspecto exterior. Diámetro del hilo. La elección del diámetro del hilo se realizará en función del espesor de las piezas. Se utilizarán diámetros de soldadura pequeños que permiten utilizar intensidades de soldadura relativamente bajas. Si se aumentase el diámetro, se debería incrementar la potencia de soldadura, lo que podría dificultar el proceso. Tensión y velocidad del hilo. Para lograr un arco estable es necesario regular el binomio tensión y velocidad de salida del hilo. La tensión se ajusta accionando el correspondiente potenciómetro del panel de control de la máquina. La velocidad de salida del hilo se regulará mediante su mando de control. En cualquier caso, la regulación se hará en función del espesor y tipo del material y del diámetro del hilo. Intensidad de soldadura.
Se seleccionará la tensión dependiendo del espesor que se vaya a soldar, de la penetración, del diámetro del electrodo y del material. La fuente de alimentación utilizada en estas máquinas se autorregula para pequeñas variaciones ocasionadas durante el proceso por el propio soldador. Para una tensión y distancia entre la boquilla y la chapa determinadas, la intensidad dependerá de la velocidad de alimentación del hilo. Para tensiones iguales y alimentaciones de hilo constantes, si se aleja la boquilla disminuirá la intensidad y si se acerca aumentará. Al realizar un proceso de soldadura será necesario prestar atención a una serie de aspectos que proporcionan una buena soldadura, como es el caso de la posición de la antorcha, que deberá garantizar una protección adecuada del gas. Dirección de soldeo. La ejecución de la soldadura se puede realizar de derecha a izquierda o a la inversa. De derecha a izquierda es posible, con una gran velocidad de soldeo, conseguir un excelente aspecto del cordón con poco espesor. En la soldadura de izquierda a derecha, el cordón es más abultado y de peor aspecto. En el caso de chapas de pequeño espesor, se recomienda que la soldadura sea de derecha a izquierda, con el electrodo apuntando hacia la zona no soldada de la unión para no sobrecalentar el área soldada. Longitud libre del hilo. La longitud libre del hilo es la distancia entre la boquilla de contacto y el extremo del hilo. Esta distancia deberá ser de entre 8 y 20 milímetros dependiendo del material. Si la distancia es muy pequeña, se generarán proyecciones y no se observará con claridad el baño de fusión. Por el contrario, una excesiva longitud libre del hilo provocará un calentamiento excesivo y una falta de efecto protector del gas, dando origen a poros en el cordón de soldadura. Movimiento de la antorcha. El movimiento de la antorcha varía en función del material y de los espesores a soldar. Se utilizará el movimiento lineal en el caso de chapas finas, de forma que no se produzca un calentamiento excesivo del material. El movimiento circular se utilizará cuando se pretenda un cordón ancho con baja penetración en chapas con mucha separación entre bordes. Y el movimiento pendular o en zigzag se utilizará cuando se pretenda un cordón muy ancho, empleándose en las últimas pasadas de aquellas soldaduras que requieren varias pasadas. Se utilizará también en soldaduras que requieran una gran aportación de material. Caudal de gas. Se debe regular en función sobre todo de la posición de soldadura, aumentándose la cantidad de gas de protección en los casos de posiciones de soldadura complicadas, como la de techo. La regulación de la máquina de soldadura se debe hacer siempre con el objeto de lograr un arco estable, existiendo una relación entre las características de la fuente de alimentación y las del arco. Si se construye una gráfica tensión-intensidad, se obtiene una curva característica para cada valor correspondiente de la fuente de alimentación. Si se procede de igual manera para trazar la curva característica del arco de soldadura, los valores del punto de funcionamiento para la tensión e intensidad en ese momento se encuentran en la intersección de ambas curvas. Teniendo en cuenta la relación existente entre la intensidad de soldadura y la velocidad de salida del hilo, se concluye que para lograr un arco de soldadura estable es necesario regular perfectamente el binomio tensión-velocidad de hilo. Si durante la soldadura se aumenta la velocidad de hilo por encima de los valores para los que, con una cierta tensión, el arco es estable, el soldador apreciará cómo el calor generado no es suficiente para fundir el material de aportación y el hilo golpea contra las piezas a unir.
Por el contrario, un aumento de la tensión por encima de los valores para los que con una cierta velocidad de hilo el arco es estable, provocará una excesiva fusión del material de aportación, por lo que el soldador notará una cierta falta de material de aportación. Al realizar un proceso de soldeo, el operario solo se podrá guiar para lograr una soldadura de calidad del propio sonido de la soldadura, de las características del arco y del aspecto final del cordón. Resulta fundamental, pues, realizar la regulación de la máquina sobre una probeta de las mismas características que el material a soldar, más aún cuando se realicen soldaduras sobre chapas finas o materiales de bajo punto de fusión. Tres son los tipos de unión por soldadura que se emplean en la reparación de carrocerías, siendo necesario regular la máquina en función de cada caso. Soldadura mediante cordón discontinuo. El pequeño espesor de las chapas utilizadas en la carrocería del automóvil desaconseja la aplicación de cordones de soldadura continua para evitar la aparición de deformaciones debidas a un excesivo aporte de calor. Se recurre así a la aplicación de cordones de mayor o menor longitud de forma discontinua, correspondiendo a cada tiempo de soldadura un tiempo de enfriamiento, que se puede aportar de forma manual o automática utilizando los temporizadores de la máquina. De esta manera, además, se obtienen las ventajas que aporta la consecución de un baño de gas protector de forma continuada. Este tipo de soldadura se puede realizar de dos maneras diferentes, bien con tensiones y velocidades de salida del hilo pequeñas y tiempos de soldadura altos, o bien con tensiones de soldadura y velocidades de soldeo altas y tiempos de soldadura pequeños. En este caso, los cordones presentan un mejor aspecto al limitar la cantidad de calor aportado. Soldadura por puntos a tapón. Consiste en la realización de la soldadura sobre dos chapas superpuestas. Una de ellas habrá sido previamente perforada con un taladro de diámetro adaptado al material. La soldadura por puntos a tapón es la alternativa a la soldadura por puntos de resistencia en aquellas zonas a las que no se tiene acceso por las dos caras de la pieza. Para su ejecución, se recurrirá a tensiones de trabajo medias y tiempos de soldadura suficientemente altos para rellenar el taladro. Soldadura por punto calado. Consiste en realizar la soldadura de dos chapas superpuestas, perforando una de ellas mediante la aplicación de calor. Se realiza con tensiones de soldadura altas, por lo que no es recomendable su aplicación en la reparación de carrocerías, dado el excesivo calor aportado. Para lograr una buena soldadura es necesario regular a la perfección los parámetros tensión y velocidad de hilo en el panel de control de la máquina. Así se logra un arco estable que garantiza la calidad de la soldadura. En todo proceso de soldadura es necesario seguir una operativa de trabajo adecuada al material, al espesor de la chapa a soldar y al tipo de unión, de forma que la soldadura se efectúe de una manera eficiente y sin defectos. La regulación de la máquina se debe realizar sobre probetas del mismo material para garantizar el ajuste de las piezas. Por último, los procesos de soldadura en reparación se efectúan fundamentalmente mediante cordón discontinuo por puntos a tapón y por punto calado, procurando limitar el calor aportado para no dañar las chapas a soldar.